Bienvenidos, queridos hermanos de Perú, desde Tumbes, me dicen, Piura, hasta Arequipa, y desde Lima hasta Apurímac, o tal vez incluso otras partes ahí, que sé yo, de ese lindo país. Bienvenidos a esta sesión número 3. ¿Qué está mal en nosotros? No estamos hablando de un país, no estamos hablando de un grupo, estamos hablando de la humanidad y nosotros estamos incluidos en la humanidad. Así que sesión número 3, ¿qué está mal en nosotros? Queridos hermanos, esto parece que va a ser un poquito tal vez difícil que ustedes lo sigan, pero quería compartir este excelente cita que viene de un pastor británico que se llama D. Martin Lloyd Jones, que escribió, ha escrito muchos libros, pero en este caso es el comentario sobre el Sermón del Monte, publicado por Estandarte de la Verdad, que yo creo que lo compré precisamente en Lima, en la librería El Inca. Bueno, así dice este pasaje. Tiene que ver con el comentario sobre la oración, o sea, el Padre Nuestro. Y aquí dice, el pecado, según nos muestra aquí, es algo que nos acompaña siempre, incluso cuando estamos en la presencia misma de Dios. El pecado no es algo que suele acometernos y afligirnos cuando estamos separados de Dios, en un país lejano, por así decirlo. El pecado es algo tan terrible que no solo nos sigue hasta las puertas del cielo, sino que, si fuera posible, nos sigue hasta el mismo cielo. Aquí está hablando el pastor ya con el Señor. Se está haciendo referencia a la oración. No hay nada que sea tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos. La entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es esencialmente una disposición, es un estado de corazón. El pecado es, en último término, el adorarse a sí mismo, el adularse a sí mismo. Siempre se ha estado de acuerdo, me parece, en que la imagen más elevada que se puede formar de un hombre es cuando se lo ve de rodillas delante de Dios. Este es el logro más sublime del hombre, es su actitud más noble. Nunca es mayor el hombre que cuando se halla en comunión y contacto con Dios. Ahora bien, según nuestro Señor, el pecado es algo que nos afecta tan profundamente que incluso cuando nos dedicamos a esa actividad está con nosotros para tentarnos. Propendemos a pensar en el pecado en la forma que lo vemos en las manifestaciones más bajas de la vida. Vemos un borracho, el pobre, y decimos, he aquí, he ahí el pecado. Eso sí que es pecado. Pero eso no es la esencia del pecado. Para formarnos una idea exacta del mismo y comprenderlo, debemos ver a algún gran santo, a algún hombre fuera de lo corriente en su devoción y dedicación a Dios. Miremoslo ahí de rodillas en la presencia misma de Dios. Incluso en esas circunstancias el yo lo está asediando. O sea, está de rodillas hablando con Dios y el yo lo está asediando. Y la tentación para él consiste en pensar acerca de sí mismo, pensar en forma placentera acerca de sí mismo y en realidad adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Esa y no la otra es la verdadera imagen del pecado.
Lo otro es pecado, desde luego, pero no es el pecado en su forma más aguda. No se ve en ello el pecado en su esencia misma. ¿Qué palabras más fuertes? Cuando pensamos que estamos re bien, en nuestras rodillas, de rodillas ante Dios y hablando con Él, es cuando estamos pensando en nosotros mismos. Estamos pidiendo muchas cosas para mí mismo, no pensando en Dios, en la gloria de Dios. Y eso, según el pastor Lloyd Jones, es la esencia del pecado. Bien, vamos a tomar entonces este capítulo que tiene que ver con precisamente la palabra pecado. La definición más común de pecado es desobediencia a Dios. Desobediencia a Dios. Pero la Biblia muestra que esto tiene varias dimensiones. Aquí están 3 palabras básicas para pecado en el Antiguo Testamento. En otras palabras, estas serían palabras hebreas. Así que estas serían las 3 palabras. Abba. Bueno, esto sería fácil. O Abba. Otro sería chata. Y la tercera sería pacha. Ahora, esto se puede recordar fácilmente, hermanos. Abba suena como que si la verdura haba que comemos, chata, no sé, yo creo que esta es una palabra chilena, se refiere a una persona que está ya cansada de hacer distintas cosas y dice estoy chato de, o estoy chata de, si es mujer. Y pacha, nada que ver con Pachamama o con Pachamanca, pero ahí le puede ayudar a recordar así estas palabras entonces, Abba, chata y pacha. Veamos entonces la primera palabra, Abba, frecuentemente traducido iniquidad, cuando el rey David en Salmo 51 dice, lávame de toda mi maldad, iniquidad, maldad. Significa torcer fuera de forma. O sea que es algo, digamos, que tiene una forma y se tuerce, se cambia de forma al torcer el objeto. Por ejemplo, en este caso, el tenedor. Absolutamente torcido. Tiene el tenedor un uso para comer, pero en este caso sería un poquito más difícil usar esto. Entonces está torcido fuera de forma y eso significa Abba. ¿Ya? Así como cuando un hueso dislocado, no sé si ha sufrido esto, yo nunca, pero he visto a personas con esto, un hueso dislocado de su lugar causa un gran dolor y daño. Así un corazón no centrado en Dios es llenado con creencias respecto de sí mismo, de Dios, del mundo, de dirección desordenada, esclavizador, deseos fuera de lugar y profundamente distorsionadas. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el pastor Keller, que en el fondo tú tienes a la mano derecha de esta foto el hueso que está bien, o sea, está en su lugar, pero un hueso dislocado está en A. Y eso es muy parecido a un corazón que no está centrado en Dios. Un corazón que está lleno de creencias respecto de sí mismo, de Dios, del mundo, está desordenado, está esclavizado, profundamente distorsionado. Así que esa sería la primera palabra, hay que recordar esa palabra que es lávame, Dios, mi gran Dios, ayúdame a no ser torcido, a no ser dislocado,
Ayúdame a ser correcto, a estar en lugar, así como debería. Esa es la palabra Abba. Sigamos entonces aquí un pasaje bíblico en otro tiempo. Dice el apóstol, también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Esto no solo en ese día, pero hoy también lamentablemente estamos ya entrando en una tendencia, no un alcoholismo, sino que una adicción a lo que son las pantallas, a lo que son los dispositivos. Mi generación, que yo ya soy más viejito, no dependo tanto, digamos, de estas cosas, no me gustan, pero a los jóvenes de hoy y a otras personas, indispensables. Lo interesante es que tú ves esto, digamos, que un niño, un bebito, que está gritando, está llorando, y la mamá le pasa el teléfono y se cae inmediatamente. Vivíamos en la malicia y la envidia, dice. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Esto es Tito. En otras palabras, odio, también envidia. Así éramos, dice el apóstol Pablo a Tito. Nosotros antes estábamos desordenados, antes éramos esclavos, antes estuvimos ahí metidos en todo tipo de pasión y placer. Vivíamos todo en el pasado, pero dice el apóstol, eso ya no es lo que nos caracteriza. Abba, torcido, ya no debería caracterizarnos. Somos un pueblo distinto, un pueblo nuevo. Usted ha conocido a Jesucristo y se supone que tiene una vida nueva. Se supone que usted ya es un hijo o una hija de Dios. La segunda palabra hebrea es chatzá o chatá. Esta palabra, traducido pecado en Salmo 51:2, dice, y límpiame de mi pecado. Esto siempre al leer Salmo 51 pienso en la canción Ten piedad de mí, oh Dios. Y lo cantaría si tuviera voz, pero bueno, vamos a seguir acá. Capaz que en algún momento se podría cantar esa linda canción Salmo 51. Chata se refiere entonces a fallar en el blanco. Si Abba significaba torcer algo recto, algo no torcido, chata significa fallar en el blanco. Se supone que nosotros tiramos o disparamos, que sea una bala, una flecha o lo que fuera, hacia el blanco. Se supone que pegamos en el blanco, por lo menos en uno de los círculos, pero en este caso fallamos en el blanco fuera de los círculos. Fallamos en el blanco según Chatá, pecado. Esto entonces nos conduce a entender un poquito más de qué es lo que significa, porque pecado es fallar en vivir como Dios desea. O sea, si hay una forma de hacer cosas que no deberíamos, en este caso, esto es un tema que fallamos en pacífica armonía con Él y con los demás y con el mundo. En otras palabras, le disparamos flechas o lo que fuera hacia el blanco y erramos completamente
Y aquí esto significa omisiones. Estas son las cosas que omitimos. O sea, es pecado por omisión. Omisión contra el llamado de Dios para amar y estar contento. Por ejemplo, Dios dice, ama a tu prójimo, así como amas a ti mismo. Y yo no lo hago. Es una omisión. Dios me dice, debes estar contento, así como Pablo el apóstol dice, yo estoy contento, no importa que esté en pobreza o que esté en riqueza o en cualquier condición, yo estoy contento. Entonces Dios quiere que estemos contentos. De hecho, en el pueblo de Israel que andaba por el desierto de Sinaí, muchas veces el problema que tenían con Dios es que no estaban contentos, no estaban agradecidos. Era una omisión. Son tan malas estas como las prohibiciones, en otras palabras. No mates es una prohibición, no mientes es una prohibición. Pero en este caso también es una omisión. Chata, entonces es omisión, pecado por omisión. Entonces tenemos Abba, tenemos chata, Abba que es torcido, chata que es fallar en el blanco, y ahora tenemos un pasaje bíblico que tiene que ver con esto precisamente, con las omisiones y el fallar en el blanco. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En otras palabras, todos pecamos y por ende nosotros no tenemos la gloria de Dios. No dimos en el blanco, según lo que dice Romanos 3:23. Fallamos en vivir para la gloria de Dios y en lugar de eso, vivimos para nuestra propia gloria. ¿Te das cuenta? Entonces, se supone que nosotros estamos dando gloria a Dios. ¿Te acuerdas ahí? La sesión la semana pasada tenía que ver con gloria, con la gloria de Dios. Que Dios es el que merece la gloria. Él es una criatura, mejor dicho, no criatura, Él es espíritu, Él es un ser que tiene gloria en sí, no tiene que intentar tener gloria, Él es glorioso. En este caso nosotros fallamos en vivir para su gloria y en lugar de eso vivimos para nuestra propia gloria. O sea, yo soy el número uno, mírame a mí. Esto pasa lamentablemente con nosotros líderes de las iglesias, mis queridos. Amados en el Señor, es uno de los problemas que sufrimos todos. ¿Cuántos de nosotros vivimos para nuestra propia gloria? En muchos casos tenemos que darnos cuenta de que eso realmente es el motivo detrás del cual nosotros hacemos muchas cosas. Y este es el tema que precisamente tiene que ver con fallar el blanco. Chata. Muy bien. Pasamos entonces a la tercera palabra en hebreo, que traducido es transgresión. Transgresión, y en este caso dice, pide el rey David en Salmo 51:1, borra mis transgresiones, en algunos casos yo creo que rebeliones. Significa rebelarse voluntariamente contra alguien a quien tú debes obediencia. Rebelarse voluntariamente contra alguien a quien tú debes obediencia. Por ejemplo, si yo soy hijo y le debo obediencia a mi papá o a mi mamá y yo me rebelo voluntariamente contra él o contra ella, entonces esto sería pasha. Pasha. Borra mis rebeliones, dice
el rey David, rebelarse voluntariamente. ¿Cuántas veces hemos mirado, hemos visto chiquillos, niños, bebés, niños chicos, que la mamá le dice, no hagas esto, y voluntariamente va en contra de lo que dice la mamá? O sea, nadie tiene que enseñar al niño, nadie tiene que enseñar al bebé cómo rebelarse. Le viene automáticamente, le viene voluntariamente, le viene naturalmente. Así dice el Señor en Isaías 1:2, yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces, Pasha tiene que ver con rebelión. Abba tiene que ver con torcido, torcer, algo que es recto. Segundo, entonces tenemos este último que nosotros vimos, fallar en el blanco, que es chata, y pasha, ahora que es rebelarse, o sea, una rebelión. Por ejemplo, en este caso, el principio de rebeldía, yo haré lo que quiero. Ahora, muchas veces como cristianos no lo decimos tan así, ¿eh? O sea que no creo que nosotros estemos ahí que si ante Dios, oye, yo haré lo que quiero, pero es la actitud. En el fondo, eso es lo que sale de nosotros. Sabemos lo que quiere Dios, pero en el fondo, mira, yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que me parece a mí. A pesar de estar autoengañándonos y esclavizados, aún somos responsables por nuestras acciones. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros estamos aquí, nuestra desobediencia a Dios es una deliberada sustitución de nuestra voluntad en lugar de la suya. O sea, lo que estamos nosotros, cuando nosotros leemos la Biblia, es como que, mira, esa parte me lo encuentro medio difícil. O, la verdad, la cosa, la mayoría de nosotros, ¿sabe que lo que hacemos? No es que levantemos el puño contra Dios, sino que simplemente lo ignoramos. Simplemente no le damos bola. Simplemente no le damos importancia. Esa también es rebeldía. Eso podría ser una rebeldía por omisión. Así que entonces ahí tenemos Abba, Chata y Pasha. Tratemos de recordar estas tres palabras hebreas que nos dan distintos aspectos de lo que significa pecado en el Antiguo Testamento. A pesar, en este caso de Romanos, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ellos cambiaron la gloria de Dios inmortal. ¿Te das cuenta? No estaban contentos. Ellos cambiaron. En otras palabras, ellos rebelaron contra el Dios glorioso, quien es inmortal, y adoraron y sirvieron a otros seres creados antes que al Creador. En otras palabras, aquí una rebeldía absolutamente obvio, una rebeldía tajante, una rebeldía en contra de su Creador, de su Dios inmortal, y esto fue una cosa intencional. Esto tiene que ver entonces con la rebeldía. En resumen, entonces, nosotros pecamos cuando rechazamos vivir para la gloria de Dios. Cuando nosotros sabemos que algo es lo que Dios quiere, pecamos cuando rechazamos o decimos a Dios, sabes que no lo voy a hacer a tu manera.
Yo me acuerdo, estaba pensando precisamente en esto cuando yo era joven, no sé, tendría que haber tenido 10 o 11 años, y me gustaba andar en bicicleta en Huanta. Mis papás vivían ahí en Alameda, y un día mamá me dice, Bernie, hazme el favor, necesito huevos, así que por favor anda, cómprame, tráeme huevos de, yo no sé, que tienda a unas 2 o 3 cuadras de la casa. Y me pasó una canastita y la canasta con una toalla o algún tipo de trapo que estaba dentro, digamos, para cobijar, digamos, los huevos. Bueno, yo inmediatamente tomé mi bicicleta y mi mamá me dice, mira, Bernie, no creo que sea tan buena idea eso de ir en bici. Yo le digo, no, no te preocupes, mami, es ningún problema. O sea, yo sé cómo hacerlo. De hecho, yo manejo, digamos, tengo una mano en la bici y otra, digamos, eh, que está sosteniendo entonces la canasta con los huevos. Ya, bueno, si tú crees que lo puedes hacer, tranquilo, anda no. Bueno, precisamente vengo de vuelta y todo ñato de risa, digamos, de que ya haya cumplido con esta cosa, pero al acercarme a la casa empiezo a notar que yema y blanco están chorreando por el trapo, por la toalla que está dentro de la canasta, y miro y para mi horror ahí están no sé cuántos huevos que estaban quebrados, rotos. Bueno, ¿qué hice yo? ¿Acaso yo fui a buscar a mamá y le confesé, mamá, yo fui errado, hice mal, hubiese hecho lo que tú me pediste, pero hice mal? No, no, no. ¿Sabes qué es lo que hice yo? Dejé la canasta ahí en el poste de la entrada de la casa y me fui a jugar con mis amigos. Después de un tiempo, Bertie, y escucho a mamá y voy sabiendo, voy, ahora viene el juicio. Y la canasta, mira, la dejé ahí, no. Bueno, ellos sabían muy bien dónde estaba la canasta y qué había pasado. Y bueno, ahí tuve que agachar el moño y decir, efectivamente, esto es lo que pasó. Nosotros pecamos cuando rechazamos vivir para la gloria de Dios, como Él quiere que vivamos. Y en lugar de eso buscamos nuestra propia gloria, nuestro propio significado, nuestra propia importancia, siempre en otras cosas. Yo siempre estoy buscando que la gente me busque a mí, que me guste a mí. Esto es algo que es humano. Por ejemplo, este hombre, mírame a mí. Yo soy el que es importante. Así que pecado es la miseria de hacer cualquier cosa en tu vida más importante que Dios. Es como ignorar a Dios, ignorar la gloria de Dios y hacer las cosas a mi manera. Cuando llegué a Chile, cuando yo hablaba con gente acerca de Cristo, ellos decían, yo soy cristiano o soy cristiana a mi manera. En otras palabras, no me interesa lo que me está diciendo, porque yo soy cristiano a mi manera. Así que no me molestes. Yo lo hago como yo quiero. Bueno, eso precisamente es lo que está diciendo aquí este resumen. Nosotros somos cristianos a nuestra manera. Se supone que somos seguidores de Jesucristo, pero la verdad la cosa muchas veces seguimos a lo nuestro. Entonces, veamos aquí la esencia del pecado. No es la violación de los mandamientos, esto a propósito, esto es importantísimo. No es la violación de los mandamientos.
sino que es una relación rota con Dios. O sea, cuando nosotros pensamos en pecado, ¿qué es la primera cosa que nosotros pensamos? Pensamos en algo como los 10 mandamientos, ¿no es cierto? O sea, que yo mentí, o que si yo no le traté a mi prójimo como yo me habría tratado, robé, codicié lo que era de mi vecino, no honré a mi papá, a mi mamá, no seguía al Señor Jesús como debía haberlo hecho. Entonces, nosotros pensamos en esa cosa como que esa cosa específicamente un mandamiento, pero aquí nos dice que la esencia del pecado es una relación quebrada, quebrantada, rota con Dios. Y no solo con Dios, sino con el prójimo y también con toda la creación. En otras palabras, la creación, así como la conocieron Adán y Eva, era algo perfecta, era algo que ellos disfrutaban, no había ningún problema. Ellos también se amaban. Ellos, Adán con Eva, Eva con Adán, con Dios, todo perfecto. Sin embargo, cuando se rompió esa relación con Dios, también se rompió la relación con el prójimo y se rompió también, se quebrantó la relación con la creación. Así que todos los pecados son intentos de llegar vacíos, de llenar estos vacíos que tenemos en nuestra vida. Y solo Dios puede llenar esos vacíos. Nosotros tenemos como dice Eclesiastés, de que la eternidad está en cada uno de nosotros. O sea, nosotros sabemos que existe Dios y sin embargo nosotros muchas veces rechazamos a Dios y pensamos un poquito a los fariseos, perdone que lo diga, pero como cristianos muchas veces somos fariseos en el sentido de que pensamos que el pecado son mandamientos. ¿Y qué hicieron los fariseos y los saduceos y los, los escribanos, etcétera? ¿Qué hicieron ellos? Si decía el mandamiento no hurtes o no mates, ellos ponían un círculo alrededor de eso y ponían otra cosa. O si el mandamiento decía, darás la primera ovejita a Dios como tu diezmo, que debería ser una ovejita sin mancha, una ovejita macho. Y entonces lo que hacían ellos es que ellos ponían entonces una cosa alrededor de eso. Bueno, además de eso, tienes que hacer esto. Y también tienes que diezmar, eneldo o el toronjil. Si tú, tienes sembrado en tu patio toronjil y tienes como 20 espigas de toronjil, tienes que diezmar 2 espigas de toronjil esta semana y llevárselos al pastor de la iglesia. O sea que se sobrepasaron y pensaban en los mandamientos y no pensaban en una relación con Dios. Interesante e importante la esencia del pecado. Así tal como lo dijo el pastor Martin Lloyd Jones, dice la esencia del pecado no es el borracho que está tirado ahí en la vereda, no es el pobre desgraciado, digamos, que está ahí, que no tiene ninguna esperanza o expectativa de nada. No, eso no es pecado, eso no es la esencia del pecado. La esencia del pecado no es un acto. La esencia del pecado es una relación rota, quebrantada. La esencia es que yo pienso en mí mismo y no en Dios. Bien. Vamos a ver aquí entonces un poco de lo que tiene que ver el estudio bíblico en Salmo 51, del 1 al 5. Hermanos, le quiero animar. Yo sé que más que probable la mayoría de ustedes tienen la versión Reina Valera,
perfecto. Pero yo he escuchado gente que dice, oye, solo la Reina Valera y todo lo demás son versiones nada que ver, no son buenas, no son traducciones. Quiero animarlos, por favor, a que no piensen eso. Y les quiero decir que si bien la versión Reina Valera o la Biblia de las Américas son traducciones más literales, la NBI y la NTB, a ver, la nueva traducción viviente, sí, la NTB son traducciones dinámicas, se llaman. En otras palabras, toman conceptos difíciles de entender y tratan de ponerlo en forma más dinámica para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Usen todas las versiones. Una cosa es una paráfrasis. Cuando yo era joven existía Dios habla hoy. Esa es una paráfrasis, no es una traducción. Pero yo conocí, mejor dicho, ya están con el Señor, muchos de mis profesores en el seminario eran profesores, eran miembros de los comités que tradujeron la NBI, que eran expertos en hebreo, en griego, en todo lo que era, digamos, las costumbres y todas las distintas cosas. Así que los animo a no criticar otras versiones, sino usarlos, aprovecharlos. Ahora, entonces, veamos acá, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay otras versiones que parecieran ser que era mi mamá la que era pecadora cuando me concibió. En otras palabras, ella fuera de matrimonio me concibió. Se podría entender así que, digamos, otra versión dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Fíjense lo que la nueva traducción viviente, aquí en el 5, la mano derecha, dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Un poquito más claro, dice la misma cosa, pero de otra forma. Vale la pena entonces tener múltiples traducciones. Ok, entonces veamos acá qué cosas admite David aquí en este salmo. Esto es vital, mis queridos, importantísimo. Primero, él tiene completa responsabilidad por sus acciones. Esto es importantísimo, esto es lo que estoy diciendo. Se fijan de él. Él tiene completa responsabilidad por lo que él hizo. Él reconoce eso, toma la responsabilidad por eso. No es como este dibujito tan gracioso de Adán y Eva y la serpiente. Como siempre nos hemos reído de estas cosas, que Dios habla con Adán, Adán señala a su mujer y dice, fue ella la que me dio el fruto, y ella dice, no, sí fue la serpiente. Entonces, esta la conocemos bien, lo hemos escuchado cuántas veces, pero lo pongo en contraste con lo que David dice acá. David, al contrario de Adán, no está señalando a nadie más. No dice, no, si Dios, fíjate que Joab, sabes que, mira, constantemente está ahí saliendo a la guerra,
y yo cansado y me quedé en casa aquí en Jerusalén. Mira a esa mujer, la Betsabé, bañándose así como para que cualquiera lo viera. No, él no dice eso. No echa la culpa a nadie más. Él en el Salmo 51 dice, yo tengo la completa responsabilidad. Y nuestra tendencia, hermanos, mis amados, es de hacer lo que hicieron Adán y Eva y lo que hacemos constantemente. Si bien tal vez no lo decimos, lo pensamos. Lo justificamos ante Dios. Yo hice tal y tal cosa por tal y tal razón. Y es lamentable esto. Dice acá David, yo reconozco mis transgresiones, contra ti he pecado y he hecho lo que es malo. Él reconoce entonces abiertamente que es él quien ha fallado. Entonces, veamos acá, por ejemplo, tenemos esta persona, este hombre que dice, ¿quién? ¿Yo? ¿Acaso yo? O sea, me estás echando la culpa. ¿Quién? Interesante que el idioma castellano, el idioma español, es un idioma muy interesante en el sentido de que, por ejemplo, vamos a decir que hay un vaso aquí en la mesa y yo por una movida descuidada o por cualquier razón se cae el vaso. O sea que yo pego el vaso y se cae el vaso y se rompen mil pedazos. Ahora, en español casi nunca diría yo, oye, sabe que fui yo el que lo tiró. No, siempre decimos se cayó el vaso, así como que se cayó solo. O sea, no me meto yo en este problema. ¿Quién? ¿Yo? Y otras veces estamos aquí con, mira, fallé, pero mira, no es tan gran cosa, mira, lo siento. Tú sabrás que lo siento. Y tenemos entonces esta, esta cara ¿cómo se llama?, de triste, de arrepentido, en cierto sentido, y las palabras salen entonces, lo siento. O aquí, por ejemplo, este chico podríamos decir, chispas, chita, oye, lo eché a perder, no lo hice. O finalmente acá, lo embarré. Ahora, ninguno de estos casos es arrepentimiento, ninguno de estos casos es como que yo lo hice, sino que es una cosa que sale en contraste con lo que dice David. David usa la palabra aquí pasha o rebelión, ¿se acuerdan? Cuando Dios dice, cuando él dice la palabra pasha, rebelarse, o sea, voluntariamente contra alguien que tú conoces y que debes respeto, y él rechaza evadir la culpabilidad. ¿Te fijas? Él rechaza evadirlo. Él está aceptando la culpabilidad. La tendencia nuestra, incluso como hijos de Dios, es de evadir la culpabilidad. No nos gusta reconocerlo. No nos gusta decir, uy, sí, porque da vergüenza. No, yo no quiero avergonzarme, no quiero problemas, así que mejor evado la culpabilidad. Mira lo que dice, David llama a sus obras malas. El caso, digamos, del vaso, fui yo el que boté el vaso. Ahora, no es ningún tremendo pecado una cosa, pero como lo digo, no, si se cayó el vaso. O que yo realmente cometí alguna cosa, generalmente trato de evadirlo o trato de minimizarlo
Pero aquí David hace lo contrario. David llama a sus obras malas. Malas. ¿Mm? Es un ejemplo. Él rechaza echar la culpa a otros. Él no quiere ser un Adán que le echa la culpa a Eva, quien le echa la culpa a la serpiente. Él rechaza echar la culpa a otra persona. Él no es de las personas que dice, o sea, trató en principio. Él pensó que todo esto se había hecho sin que nadie se diera cuenta. Y bueno, sabía muy bien que Dios sabía de estas cosas, pero nunca se imaginaba que su plan para tomar a Betsabé se daría a conocer. En todo caso, cuando fue enfrentado con su pecado, él reconoció su culpabilidad. Él dijo, hice mal. Él dijo, tengo la culpa, Señor. Tenemos que aprender de esto, mis amados hermanos. Es un tema, y hermanas, perdón, yo sé que hay también mis queridas hermanas que están ahí. Nosotros tenemos que hacer y tomar el ejemplo de David en estas cosas, un rey, que pudo haber dicho, no, si no era para tanto, qué sé yo, todos los problemas y esas cosas. Él pudo haber dicho, mira, Señor, mira mi crianza, te das cuenta, tuve unos hermanos medio abusivos, y por eso entonces, bueno, el psicólogo me dijo tal y tal cosa, y que mis hermanos y mi papá me afectaron. Además que, mira, oye, sabes que yo tengo problemas que ha sido de impulsividad, y bueno, así soy yo, po. Yo, ¿qué más que te puedo decir? Soy impulsivo. Pudo haber dicho eso, pero no lo dijo. No echó la culpa a su crianza, no echó la culpa a sus impulsos, no echó la culpa a sus hormonas, diciendo, pues, fue que yo un tiempo, que yo que estuve mal o que estuve bajoneada o lo que fuera, y echando la culpa a las hormonas o a su ambiente tampoco. O sea, oye, vieras, si no hubiese pasado que Betsabé se bañara, digamos, en el techo de su casa, el ambiente, ¿te fijas? ¿Acaso soy yo culpable de eso? No. David no echó la culpa tampoco a su ambiente. Nosotros hoy en día podemos decir, oye, sabes que no estoy progresando en tal y tal cosa porque no tengo suficiente plata, o que no tengo oportunidades, o que fulano me impidió, o que mengano me hizo tal y tal cosa. ¿Te das cuenta? Y nosotros tenemos que aprender aquí de David, quien no hizo eso. Él está diciendo, yo merezco un juicio. Y él, en vez de estar ahí como que evadiendo y evitando ¿cómo se llama? La culpabilidad, mira lo que hace, es como este joven que está casi postrado delante de Dios. Dios, perdóname, yo merezco este juicio, yo merezco estas cosas que tú me estás dando, que me estás mandando. Él no habla de David no habla de baja estima. No dice, sabe que el psicólogo me dijo que tengo baja estima. No. Les pido que por favor, hermanos, a propósito, mi esposa es consejera cristiana, y yo les pido que por favor, si en Chile, Chile y Argentina son los más los países más psicologizados del mundo. Y yo trato de animar a la gente que está bajoneada y que busca que sea alguna persona tipo psicóloga, que tenga mucho cuidado. Psicólogo significa una persona que es un doctor, un médico del alma.
Y si vas a una persona que no es ni siquiera cristiana, y qué tipo de influencia está entrando en ti a través de su consejería. Y tengo un muy buen amigo acá, Felipe, que empezó a buscar consejería y temas que ha sido también incluso físicos, y a través de esta persona, que era medio psicólogo, medio, no sé, médico, no sé cuánto que sea de su, que fue, y a través de él entró una influencia demoníaca. Y Felipe se dio cuenta, y yo tuve que tener muchos estudios bíblicos y mucha adoración, mucha conversación con él para que se deshiciera de eso. Así que cuídense con eso. No habla de baja estima, adicciones, tropiezos y errores o de sus necesidades, sino que así como esta mujer inclinada ante Dios, dice, soy yo la culpable. Ante Dios, este joven dice, soy yo el culpable. Y tenemos nosotros que decir, soy yo el culpable. Así que, ¿quién yo? Lo siento, mira, estas cosas pasan. No. Esto rechazamos y nosotros reconocemos nuestra culpabilidad. Rechazamos la tendencia de decir, oh, lo siento, mira, tú sabes, en favor de inclinarnos ante Dios y decir, yo lo hice, perdóname, la verdad que te pido el poder para no hacerlo de nuevo. Segundo, David admite que el pecado es primeramente contra Dios. Mira esto, habiendo matado a Urías, el esposo de Betsabé, David se arrepentía de matar a un hombre y robarle a su mujer, pero David dice que su pecado no lo dice contra Betsabé y no lo dice contra Urías, dice esto es contra Dios. ¿Se acuerdan ahí cuando el pueblo de Dios se acercó a Samuel, el profeta, y dijeron, ¿sabes que estamos cansados de estos jueces? Ya no queremos más jueces. Hoy sabe que queremos un rey. Y no le pareció a Samuel, y Samuel estaba molesto. Y Dios dice, Samuel, no te preocupes. Ellos no te están rechazando a ti, ellos me están rechazando a mí. Eso precisamente es lo que David está haciendo aquí. Él efectivamente es culpable de haber matado a Urías. No lo hizo físicamente, o sea, pero mandó a que se cumpliera. Él era culpable de haber mandado a buscar a Betsabé cuando estaba fuera su esposo y se acostó con ella. Sin embargo, David se concentra en que su pecado es contra ti solo. ¿Contra quién? Contra ti he pecado, solo contra ti, dice David. Contra Dios, solo contra Dios. Y esto es vital. Todo pecado es creer que uno mismo es el Señor, que yo soy el Señor. Se fija uno en sí mismo. Yo hago tal y tal cosa porque me conviene, o porque lo quiero, o porque no quiero que nadie se dé cuenta, etc. Actuamos como si no nos perteneciéramos a nosotros mismos. Como si tuviéramos el conocimiento y el derecho de ser nuestros propios dueños y salvadores. Y eso no es el caso, mis queridos. Este es el tema de Dios. Alguien entonces dijo, no rompemos los mandamientos 2 al 10 sin que, a menos que primero decidamos romper el primer mandamiento. ¿Te das cuenta lo que está diciendo aquí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento.
Pero lo que está diciendo esta persona es que si tú de repente cometes adulterio, no vas a cometer adulterio sin antes cometer y desobedecer el número uno. Vas a deshacerte de Dios. Dios no va a ser tu Dios. Tú ahora vas a tener otro Dios ajeno al Dios Elohim Yahvé. Y entonces tú tienes que tomar unos pasos. Tienes que rechazar a Dios Elohim para poder cometer adulterio. Tienes que rechazar a Dios para mentir. Tienes que rechazar a Dios para codiciar. Es alguna cosa que tiene tu vecino o que tiene tu pariente o lo que fuera. Entonces lo que está diciendo es que siempre tenemos que desobedecer por lo menos el primer mandamiento para poder cumplir con otro, con lo que queremos de otro. Miremos lo que tenemos acá. El primer mandamiento es: no tengas otros dioses delante de mí. David pudo cometer adulterio si él se hacía a sí mismo su propio Dios, si él suponía que era más sabio que Dios, quien hizo las leyes, o que él hacía de Betsabé un ídolo, o sea que él tenía que mirarla y desearla, y se convirtió Betsabé en un ídolo, y tenía que rechazar de David entonces a Dios para poder tomar a Betsabé. Entonces te das cuenta que aquí tenemos, de cualquier manera, David tenía que pecar primero contra Dios, poniendo algo más en lugar de Dios para así pecar. En otras palabras, en algún momento, sin tal vez hacerlo físicamente, estamos levantando el puño a Dios y diciendo: no quiero lo que tú quieres, te voy a ignorar para poder hacer lo que queremos. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos llegado al momento aquí que no sabía que estaba tan atrasado. Mira, sigamos un ratito acá. David usa las normas de Dios solo como una manera de juzgar y pesar sus acciones. En otras palabras, él mira a los mandamientos y las pesa, para pesarlas, para ver si sus acciones están bien. Aquí, por ejemplo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O en la NBI, por eso tu sentencia es justa, tu juicio irreprochable. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. En otras palabras, cuando David usa los mandamientos es para pesar, para juzgar sus acciones. Él no piensa que va a cumplir con los mandamientos. Él sabe que tiene que ir a Dios. Yo he hecho lo que es malo ante tus ojos, dice David. Veamos acá. David admite en cuarto que él ahora ve la profundidad de su pecado, que es un defecto de su carácter. Pues yo soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre, soy pecador. David no se excusa a sí mismo. Otra vez, importantísimo esto, mis queridos. David no se excusa a sí mismo. Él mira atrás a su vida entera a través de lo que le dice su corazón en este terrible hecho. Él no niega lo que hizo. Vamos a ver eso. Él no niega lo que hizo. Él no se excusa a sí mismo. Él reconoce abiertamente que él tiene la culpa. Voy a tener que ir rápidamente por esto que nos dice este pasaje de relaciones rotas. Primero, hay una vergüenza que tienen Adán y Eva. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Segundo, hay desconfianza y temor de otros.
O sea que cuando ellos se pusieron la ropa, en este caso hojas, era más que cubrirse. Ellos tenían vergüenza y temor de todo. En su mundo entero había cambiado. Ellos ahora tenían algo vergonzoso en su mente. Y la parte de estar calatos o desnudos era solamente una expresión, en el fondo, una sola parte del todo que ellos estaban sintiendo respecto de todo. Entonces, toda la creación para ellos ya los estaba mirando, los estaba viendo de otra forma. Y ni siquiera se confiaban el uno con el otro. O sea, ya esto terminó la relación con Dios y ahora como que, oye, tú tuviste la culpa. Y que dice Eva, oye, tú estás tratando de hacer esto, lo otro, y él le devuelve, etcétera, etcétera. Entonces, tercero, hay una pérdida de nuestra relación con Dios. Adán y Eva se escondieron de Dios en un sentido de miedo. Te das cuenta entonces como que quiero esconderme, y eso es lo que hacemos nosotros cuando, así como por ejemplo, en el caso mío de la canasta con los huevos que tenía que llevar a mi mamá. Yo había ido en contra de lo que ella quería, así que ¿qué hice yo? Me fui, me escondí. No me presenté ante ella porque yo había fallado. Adán y Eva se escondieron de Dios, y la respuesta de Adán muestra que aún en la presencia de Dios, la humanidad llega a ser resentida y hostil para Dios. ¿Se das cuenta? Entonces, en el fondo, nosotros tomamos las circunstancias, los temas, las situaciones, y nosotros en vez de decir, oye, fui yo, ahora empezamos a culparle incluso a Dios. Empezamos a resentir a Dios. Por ejemplo, nuestra tendencia de decir, oye, sabe que yo me he portado tan bien con Dios toda la vida, oye, no soy perfecto, pero bueno, y yo he tratado de obedecer, dejé de ser mujeriego, dejé de emborracharme, etcétera, etcétera, y ahora Dios me debe. Y cuando pasa alguna cosa, le echamos la culpa a Dios. Le decimos, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no me diste? ¿Por qué no me devuelves el favor? Y es una clara acusación de que Dios es culpable, o sea, la culpabilidad ahora va contra Dios. Dios ahora es nuestro enemigo. Nos escondemos y no podemos ni siquiera estar en su presencia. Ya, hermanos, aquí cuarto, rompimiento. Vamos acá, esto llega entonces a afectar la pareja. Hermanos, si tienen problemas de abuso físico y emocional y ni hablar de sexual en sus familias, les pido por favor busquen ayuda. Si eres una familia cristiana, no deberían estar con griterío, digamos, no deberían estar portándose así como los mundanos. Esto es una consecuencia del pecado. Y esta cosa de que Él te dominará, el pecado también ha creado divisiones entre género, entre razas, nacionalidades y clases. Así que esto de una ruina de armonía en la sociedad total. Quinto, hay un derrumbe económico, cultural. El trabajo que fue antes una cosa buena, ahora es una maldición. No es una maldición, sino que el trabajo ha sido maldecido, y todas estas cosas se vuelven frustrantes y difíciles. Y finalmente, un trastorno físico que causa dolor y sudor y que lleva a la muerte física hasta que vuelvas a la misma tierra. Bueno, hermanos y hermanas, aquí entonces, habiendo repasado lo que fue la lección, les voy a pedir que por favor
rompamos en grupos breakout. Y estas serían las preguntas. No sé si van a poder contestarlas todas, pero por lo menos intenten. Así que entonces entrego esto a la persona que está a cargo, por favor. Hermano, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, hermano, perfecto. Perfecto, entonces redondeamos y bueno, en primer lugar les quiero agradecer a cada uno de ustedes por todo lo que significa esto de entregar un par de horas cada semana y ojalá que estén aprovechando el material también porque hay lecturas que yo no puedo cubrir en este tiempo y que son excelentes lecturas. Aprovechen de eso. Mediten en los pasajes bíblicos, los estudios bíblicos y busquen aplicar estas cosas a su propia vida. Que el Señor los cuide ahí en su lugar, en su casa, con sus padres o sus hijos, sus hermanos, lo que sea. Termino con la oración, hermano. Amén. Amén. Okay. Señor, te damos gracias por cada persona aquí esta noche. Tú las conoces, nos conoces. Y Señor, tú conoces no solo su nombre, sino cada detalle, cada célula en su cuerpo, Señor. Y te pido que los que están con necesidad en este momento, Señor, de ti, de una forma especial, sea de consuelo del Espíritu Santo, sea de enseñanza del Espíritu Santo, sea de corrección. Señor, queremos pedir que la gracia, el poder de la sangre de Jesús también cubra nuestros hogares, nuestras familias. Y pido, Señor, que más y más puedan conocerte a ti como Señor y Salvador. Bendice, Señor, con tu gracia y con tu bendición esta noche cada persona que al ir a la cama te pido, Señor, que puedan estar meditando en estos pasajes bíblicos, en estas verdades, lo que hizo David, en lo que pasó con Adán y Eva, y en esto de que no debemos culpar a nuestro medio, a nuestro ambiente, a nuestra familia, a nuestros padres, sino que saber que esta vida viene de ti y pedir, Señor, que tú nos ayudes a reconocer nuestra culpabilidad en muchas cosas. Así que, Señor, bendice y te pedimos, Señor, estas cosas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.